Grabando, listo. Bueno, entonces vamos a comenzar el desarrollo de la unidad 7, que como ustedes tienen en el programa, siempre también recuerden utilizar el programa como un organizador, es como un salvavidas, ¿no es cierto?, para cruzar el charco, que les va indicando los conceptos claves y los contenidos que no hay que perder de vista al momento de organizar el estudio. La unidad 7 tiene que ver con más de una década intensa de cambios políticos, sociales, económicos y culturales, ¿no? Que a grandes rasgos los especialistas de ese periodo en el peronismo, lo que en general se los llama los peronólogos, denominan la era peronista. ¿Mm? Y para entender estos cambios hay que, digamos, ser fiel al desarrollo de los acontecimientos y de las disrupciones en la evolución del sistema político en los años 40. Nosotros en la clase anterior, cuando desarrollamos la unidad 6, planteamos una serie de situaciones que van a ser, que diríamos que iban a marcar la agenda pública en la Argentina de entreguerra, ¿no? ¿Qué significa la Argentina de entreguerra? Significa los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que ocurren en el gran marco que se da entre las dos grandes guerras mundiales, ¿no? Entre 1914, que empieza la primera, y 1918, que cierra la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial, que arranca en 1939 y que se cierra en 1945 con la derrota del Eje, ¿no? Entonces, esa Argentina de entreguerra es muy, diríamos, intensa en cambios políticos. También nosotros señalamos cuáles eran los principales cambios, ¿no? Habíamos visto cambios en las políticas económicas a raíz de las respuestas que tiene que dar el Estado a la crisis mundial, a la crisis económica mundial que se dispara en 1929. También dijimos y describimos esos instrumentos de regulación e intervención en la economía. También señalamos los cambios que habían habido a nivel político, porque esos años 30 se inauguran con la destitución de un gobierno constitucional, el de Hipólito Yrigoyen, y la reacomodación del sistema político y del sistema de partidos que termina entronizando a la concordancia el Partido Demócrata Nacional, a Justo y su sucesor Ortiz, ¿no es cierto?, en el marco de una fuerte discusión y unas fuertes, entre comillas, decepciones sobre el funcionamiento de la democracia republicana, que tenía que ver con que las elecciones se llevaban a cabo o bajo la proscripción del partido mayoritario, que era el Partido Radical, hasta 1935, o estaban infectadas o estaban, diríamos, corroídas de legitimidad de las elecciones en función de todas las trampas y de la violencia política que sucedían en los comicios o en las elecciones, ¿no? Entonces, diríamos, estas prácticas políticas pusieron en duda la legitimidad de la democracia electoral y la democracia política, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender cómo va creciendo una opinión pública, digamos, cada vez más gravitante en la agenda gubernamental, que tiene que ver con que el problema no es tan solo, no había sido tan solo Irigoyen, sino el sistema que lo había sostenido, que es el sistema de la democracia representativa y republicana, y los partidos políticos que animaban esa vida política, y también una fuerte crítica a los políticos profesionales, ¿no? ¿Qué son los políticos profesionales? La gente que vive, los hombres, en ese momento solamente los hombres hacían política, ¿no es cierto? No es como ahora que las mujeres también tienen un rol protagónico en eso. Los quienes se dedicaban a la política eran los que se dedicaban a la política como principal actividad en su vida, ¿no es cierto? Que tenían que ver con los mandatarios, con los funcionarios y también con los diputados y senadores, tanto en provincias como en nación. Este clima
o está, diríamos, diagnóstico sobre, no, diríamos, sobre la deformación del sistema y la necesidad de que hay que depurar y restaurar y, diríamos, limpiar todo lo malo que funcionaba en la política, es el que hace gravitar, junto con el clima de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo golpe de Estado en 1943. Un nuevo golpe de Estado que tiene, diríamos, sí, al igual que en 1930, los militares, las Fuerzas Armadas, tienen un rol protagónico en este golpe militar. No solo porque el clima conspirativo crece en los años 42, 43, en medio de esta división que genera la guerra, sino también porque estos militares vienen de otro costado, diríamos, vienen conformados de otros grupos y se convierten en, diríamos, asumen el poder rápidamente sin, diríamos, apelar en lo inmediato a los partidos políticos. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que desarrollar es la revolución de 1943. ¿Por qué revolución? Porque justamente tienen una proclama, que ustedes la tienen en la página, ¿no es cierto?, en donde justamente vienen esos militares agrupados en torno a un grupo minúsculo que se llamaba Grupo de Oficiales Unidos, que son sobre todo oficiales jóvenes, y muchos de ellos coroneles, son los que se proponen interrumpir el sistema político, desplazar al presidente constitucional en función de que consideraban que el sistema está corrupto, el sistema está viciado y que es necesario preservar los valores de la patria y de la nación. Sin duda, este golpe cívico-militar está, como bien dije recién, fuertemente impregnado de las resonancias de la Segunda Guerra Mundial, que dividió la opinión pública argentina en los partidarios del eje fascista, nazifascista, y en los partidarios del eje de los aliados, ¿no? Esa discusión que plantea la Segunda Guerra Mundial, ese gran debate entre lo que era democracia y totalitarismo, ¿no es cierto? Y las Fuerzas Armadas en este sentido, y sobre todo el corazón de los que dirigen el golpe, son coroneles que tienen simpatías nazis y fascistas, el grupo de oficiales unidos, que han llegado a un diagnóstico bastante extendido que incluso se hace patente en la proclama revolucionaria del 4 de junio de 1943, en donde plantean que la república está fraudulenta, está renga y que es necesario reparar y salir a regenerar esa república. Así, las Fuerzas Armadas entonces se encaraman en el poder y es posible distinguir en este gobierno militar, en este régimen militar que se inaugura el 4 de junio de 1943 y que ustedes van a ver en la bibliografía, tiene diferentes líderes, pero nosotros nos vamos a concentrar en los principales aspectos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que señalar cuando uno analiza las políticas que empiezan a desarrollar los militares nazifascistas a partir de 1943? Se distingue que ese régimen militar no es homogéneo en todas sus etapas, ¿no? Entonces, los especialistas señalan dos etapas para estudiar ese régimen militar. Una primera etapa que va de 1943 a 1944. Ese año, fíjense cómo estamos, estudiando año por año. ¿Por qué? Por la densidad de los acontecimientos y los cambios de timón que se producen en este momento. Esa primera etapa tiene tres características que son muy distintivas si se la compara de cómo evoluciona después el régimen. Primero, tiene un fuerte sesgo autoritario. Segundo, tiene un fuerte sesgo antiliberal. Y tercero, tiene un fuerte sesgo clerical, es decir, basado en uno de los principales actores y apoyos de ese régimen militar que había sido la Iglesia Católica. Estas tres características, autoritario, antiliberal y clerical, no era nada nuevo, no es que se inauguraba en 1943. Nosotros ya hemos dicho que el ejército, ¿no es cierto?, y las Fuerzas Armadas venían teniendo
cambios importantes en la cosmovisión ideológica que tenían de la situación. También habíamos dicho que el antiliberalismo y digamos, y los valores o los principios antidemocráticos también habían estado alimentando a los grupos nacionalistas, ¿no es cierto?, que habían coincidido en la coalición anti-irigoyenista, y también habíamos visto que esos grupos antiliberales habían apoyado el proyecto corporativo de Uriburu y que había fracasado ese proyecto. Pero ahora, en 1943, vuelven a la carga y estas características están presentes en esa primera etapa de la Revolución de Junio o del golpe cívico-militar de junio y del régimen militar de junio del 43. Por otra parte, esos oficiales y digamos, lo que toman el gobierno, que son, acuérdense, toman el gobierno en la cúspide de lo que vendría siendo el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, a nivel del gobierno nacional, y que también utilizan a militares para hacer las intervenciones en las provincias, porque destituyen a los gobiernos provinciales y colocan interventores militares para gobernar las provincias. Esa primera etapa entonces también tiene otra característica en relación a la política exterior y en función de la guerra. Son todos convencidos de apoyar más al eje, de que apoyar a los aliados y sobre todo a Estados Unidos.
Hola, ¿ahora se volvió a conectar? Y ahora se escucha, profesora. Sí, Ah, profe, ahora perfecto. se escucha. ¿Me pueden decir hasta dónde escucharon? Porque yo perdí el registro. Hasta donde hablaba de que apoyaban al eje. ¿Pero qué? Porque lo he dicho varias veces eso, más o menos. Era la cuarta característica y... Cuando ya había empezado la primera etapa. Claro, la Claro, primera sí. etapa. Ok, Del 43 al bueno, 44. está bien. El 43 al 44. Bueno, listo, gracias. Em, entonces, a ver, espera que me voy a fijar si sigue grabando. Porque sí sigue Sí, profe. grabando. Bueno, entonces, habíamos dicho que era autoritaria, antiliberal y clerical, y también habíamos dicho que habían intervenido las universidades y los establecimientos de enseñanza, restableciendo por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional la enseñanza religiosa en las escuelas. Y yo ahí les pregunté que justamente lo que señalé es que se rompía con una tradición laicista de la educación pública que se había iniciado ¿en qué momento? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuándo se discutió sobre la educación pública y el carácter laico? Que habíamos marcado justamente la organización del sistema educativo argentino. ¿En el 1918? No. No, fue un poco antes, fue junto con las Revisen sus papeles, a ver, revisen, porque si no, no va. Tienen que No, pensar. no me acuerdo. Ustedes ya bueno, pero tienen que revisar sus apuntes. Profe, ¿no fue durante el gobierno de Sempeña en 1910, No, 1912? mijita, no, eso es la reforma política. Busquen en sus apuntes hasta que lo encuentren. Tienen que ver con las leyes de secularización. Tienen que ver con las leyes de secularización, así que búsquenlo ahí. ¿Con Roca, profe? Claro, la primera presidencia de Roca. ¿Cómo se llama esa ley? ¿No tienen carpeta? Unificación escolar. No, hijito. Pero fíjense incluso en la Ley de en la Educación clase. Pública y Laica del 84, por ahí. Claro, Unificación y es secularización es la ley 1420, ¿no es cierto? De enseñanza pública, gradual, laica y obligatoria. Entonces, esta medida rompía con esa tradición, una larga tradición muy valorada por la sociedad argentina y que por ese motivo hay un fuerte rechazo de esta decisión militar, ¿no es cierto?, de los militares por parte de las clases medias y altas de introducir la enseñanza religiosa en universidades y en los colegios, en las escuelas públicas, ¿no es cierto?, primaria y secundaria. Bien, frente a esta primera etapa, entonces, y las fuertes críticas que fue generando el gobierno militar en la sociedad argentina, y porque también hay otro fenómeno, que es que la Segunda Guerra Mundial va teniendo, diríamos, un desenlace no esperado para los filofascistas, que eran los coroneles que gobernaban, porque, digamos, a partir del año 44, el eje empieza a tener serios problemas, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa opinión contra el régimen militar y contra sus posiciones ideológicas frente a la guerra y frente a la cultura, como este tema, ¿no es cierto?, de la intervención en las universidades y la reinstalación de la educación religiosa,
trae entonces como corolario un giro dentro del régimen militar, un cambio de política. Es por eso que se identifican, los especialistas identifican una segunda etapa de este régimen militar, que va de 1944 a 1946. Y en esos años, esos 2 años son años cruciales en la reformulación del sistema político argentino y de la relación entre los grupos sociales argentinos y el Estado nacional y los provinciales. Porque es allí donde la política social encarada por el coronel Juan Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y del Departamento de Trabajo, va a generar un giro sustantivo porque ese ascenso político le va a permitir a Perón hacer una construcción política relevante, va a pasar de ser de secretario a jefe del Departamento de Trabajo y Previsión Social y va a pasar a ser ministro de Guerra y después vicepresidente. Es decir, hay un proceso de concentración de poder y de concentración de relaciones políticas adentro del gobierno que tiene como el corazón de esa construcción política está dada en la política social, en cómo la cuestión social formó parte de la agenda de ese gobierno militar y con un objetivo muy claro, en el caso de Perón, que es atender a la cuestión social y obrera como antídoto, como respuesta, como garantía para prevenir el avance del comunismo en las filas obreras. Es por eso que este objetivo que tiene la política social del régimen militar quedó expreso en el discurso que pronunció Perón en 1944 en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires, frente a lo que vendría siendo la patronal en ese momento, ¿no? Porque la política social que dirigió el régimen militar y la persona de Perón como funcionario de ese régimen militar, que lo vamos a ver enseguida, sembró profundas desconfianzas y recelos por parte de los sectores patronales. Pero un discurso el discurso que pronunció Perón en la Bolsa de Comercio en 1944 es muy claro al respecto. Y yo les voy a leer parte de ese discurso que dice lo siguiente. Decía Perón en 1944, la experiencia moderna demuestra que las masas obreras mejor organizadas son sin duda las que pueden ser dirigidas y mejor conducidas en todos los órdenes. Nosotros hemos visto en la clase pasada, ¿no es cierto?, que había un tema en la Argentina en ese momento que era que una parte de los trabajadores no estaban organizados en sindicatos, sino solamente la cuarta parte de la población de trabajadores estaba organizada en sindicatos. Sigue Perón diciendo, la falta de una política social bien determinada ha llevado a formar en nuestro país esa masa amorfa. ¿Qué es la masa amorfa para la cabeza de Perón en ese momento? Justamente la cantidad de trabajadores que no están organizados en sindicatos. Los dirigentes son sin duda un factor fundamental, dice Perón, que aquí ha sido también totalmente descuidado. El pueblo por sí no cuenta con dirigentes, es decir, que hay que crear esos dirigentes. Y yo llamo a la reflexión de los señores para que piensen en manos de quiénes estaban las masas obreras argentinas y cuál podía ser el porvenir de esa masa, que un crecido porcentaje se encontraba en manos comunistas que no tenían ni siquiera la condición de ser argentinos, sino que eran importados, sostenidos y pagados desde el exterior. Es decir, que para Perón, en 1944, el tema no era tan solo que los trabajadores vivieran mejor, sino que el tema tenía que ver que el vivir mejor era hacer trabajadores argentinos y que no fueran comunistas, sino que tenían que estar dirigidos desde otro lugar. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Hola. No, profe, no hay nada. ¿No se volvió a cortar? No. No. Se escuchó. A ver si hay alguna preguntita. La ley de educación pública gratuita y laica. Bien. No es 1882, Natalia Rodríguez, es 1884. Lo corrijo por un detalle, pero para justamente responder a los chats.
Franco Di Natale, 44-46, es la segunda etapa del régimen militar. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar con justamente el segundo punto que nos interesa, que es decir, bueno, ¿qué características tuvo la política social del régimen militar dirigido por Perón entre el 44 y el 46? En primer lugar, lo que tenemos que decir es que esa política social tiene como dos patas, ¿no? Son dos patas las que hay que tener en cuenta. Por una parte, el tema de la sindicalización, es decir, la creación, el estímulo o los incentivos para crear nuevos sindicatos en sectores de la industria y de la actividad económica que no tenían sindicatos, como también promover la mayor sindicalización de trabajadores en los sindicatos que ya existían. Y el otro punto, la otra pata de esa política social del régimen militar, tiene que ver con beneficios sociales extendidos y universales, ¿no? Entonces vamos a desarrollar esos tres aspectos de esa política social, entendiendo que tiene esas dos patitas. ¿Perdón? ¿Cuál fue el tercero que nombró? No dije tercero, dije sindicalización, que tiene dos vertientes. Uno es crear nuevos sindicatos en actividades que no existían, y la otra es alentar la sindicalización en todos los sindicatos. Y los beneficios sociales tienen que ver con leyes que son, digamos, de alcance universal, es decir, que no son solamente por sector de trabajadores, no es que solamente afectan a algunos trabajadores sobre otros, como había sido en los años 30, sino que son de alcance universal. Bien, entonces empezamos al desarrollo del primer punto, crecimiento de la sindicalización. ¿Qué se entiende por crecimiento de la sindicalización? Es decir, que se promueve que la afiliación y la organización sindical en ramas de la industria que no contaban con representación gremial. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estimula a que la gente se afilie a los sindicatos existentes o a los que se crearon a partir de 1944. En diferentes ramas de la industria y de la actividad también agrícola, porque, por ejemplo, se creó el primer sindicato de trabajadores vitivinícolas, ¿no? No necesariamente son trabajadores vinculados a la actividad industrial, sino también algunos agrícolas. Este crecimiento de la sindicalización, que luego vamos a ver más en detalle, prevé esta cuestión que decía el discurso de Perón del año 44, que hay una, no solamente necesidad de transformar esa masa amorfa, como él decía, es decir, no organizada, sino también de crear dirigentes para la conducción de esos sectores sindicalizados. Entonces, el otro punto importante en esto es la importancia que Perón asignó a la formación de líderes sindicales, y esos líderes sindicales que guardaban una estrecha relación con el secretario de Trabajo y después ministro de Trabajo, basadas en relaciones personales que se institucionalizan. El segundo punto que me interesa desarrollar es el papel que tiene el decreto o ley de asociaciones profesionales en este sistema. Y ahí el decreto ley, porque saca un decreto en el 44, que después se transforma en ley en el 55, que ese decreto de asociaciones profesionales lo que instituye es el reconocimiento de un sindicato por rama. ¿Esto qué quiere decir? Que la negociación entre el sector del trabajo con la patronal y el gobierno iba a reconocer solo un sindicato por actividad económica. Y esto justamente es un tema muy delicado y muy cuestionado en ese momento y hasta ahora prácticamente, porque es la llave, es un tema crucial que establece la no libertad sindical en la Argentina a partir de entonces, ¿no? Y todos los fracasos que han habido de romper con esa condición, esa prohibición, que se traduce hasta, digamos, hace 2 semanas
la Corte falló en contra de un reclamo que hacía la CTA de que fuera reconocida y no fue reconocida como para darle la personería jurídica. Entonces, un tema importante es el decreto o ley de asociaciones profesionales que instituye que va a haber un solo sindicato por rama reconocida para sentarse en paritarias o en los convenios colectivos de trabajo. Y que eso atenta o afecta directamente la libertad sindical, es decir, que los trabajadores tienen solamente un sindicato al cual recurrir, y eso es un rasgo, diríamos, de no democratización de la organización sindical y al mismo tiempo de, digamos, de verticalismo dentro de ese tipo de organizaciones. La otra cuestión que me parece que es importante que tengan en cuenta es que a pesar de estas restricciones o estas características, la actividad en torno a los convenios colectivos de trabajo que se hicieron en esos años fue muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que los convenios colectivos de trabajo crecieron en cantidad y el Estado ganó, o los gobiernos y las funciones intermedias ganaron protagonismo en la conciliación de intereses entre trabajadores y patrones, ¿no? Y estas gestiones, estas negociaciones, estas nuevas formas de relación entre capital y trabajo afectaron más de 2.500.000 personas, trabajadores. Entonces, lo que está claro es que por una parte hay una disposición legal que condiciona el tipo de organización sindical y el reconocimiento de esas organizaciones sindicales con en la relación entre los trabajadores y los empresarios y el gobierno, pero que al mismo tiempo se convirtió en un instrumento muy importante, ¿no es cierto?, para la celebración de los convenios colectivos de trabajo, los primeros convenios colectivos de trabajo, lo que hoy se llaman, ¿no es cierto?, paritarias. El tercer punto que interesa señalar de esta política social, y que quizás son los temas que ustedes más conocen, o lo que en general la retórica peronista es lo que más instala, y la liturgia peronista es lo que más instala, son las leyes o beneficios sociales que se instituyen en este momento del régimen militar y que son atribuidos a Perón solo, sin tener, digamos, tratando de ocultar que están bajo un régimen militar, ¿no? Que no es un régimen constitucional. Esas leyes o beneficios sociales son para todos los trabajadores. Esto es una diferencia importante, esto es lo que yo recién decía de la universalización de esos beneficios sociales, ¿no? Porque se hacen bajo un régimen militar, pero no por sector de la economía. Nosotros habíamos visto en la clase anterior, en los años 30, que habían habido, por ejemplo, vacaciones pagas para los empleados de comercio o algunos empleados públicos, pero ahora son, diríamos, los beneficios que se instituyen son para todos. Y ahí hay dos que son los más famosos, ¿no? Los más famosos de esos años, que fue el aguinaldo que supone cobrar un sueldo más por año. Si vos cobrabas 12 sueldos al año, uno por mes, el aguinaldo era un beneficio que te da un salario más por el año a todos los trabajadores, ¿no es cierto? Son 13 salarios en lugar de 12. Y el otro que fue muy famoso también es que las vacaciones pasaron a ser pagas, ¿no? No solamente el derecho a vacacionar, sino también que esas vacaciones no perdías retribución, digamos, y no ir a trabajar no suponía el limitar tu ingreso, ¿no? Estos son dos beneficios sociales muy importantes que fueron muy valorados y que, diríamos, y que fueron retenidos en la memoria colectiva como el bienestar, ¿no? Los beneficios de ese sistema, y es lo que ha dado a llamar la literatura especializada, ¿no es cierto?, y sobre todo Juan Carlos Torre, que es el autor que ustedes tienen junto con Derrís para estudiar el Estado peronista, es lo que se llama democratización del bienestar, ¿no? El papel del Estado en la distribución de la renta y de lo que va a generar, ¿no es cierto?, mejoras sustantivas en
las condiciones de vida de los sectores trabajadores, no solamente los sectores trabajadores más pobres, ¿no? Sino también de los sectores medios asalariados que obtienen beneficios importantes en este sentido. No sé si tienen alguna pregunta. ¿En qué cargo estaba Perón cuando salieron estos beneficios, profe? Bueno, él está hasta carrera veloz, ¿no? La carrera veloz es que él empieza siendo secretario de Trabajo y después termina siendo vicepresidente en Claro, esos, pero cuando sacan esos años, ¿no? estas de beneficio, Bueno, él es secretario y después pasa a ser, está a cargo de una secretaría que se transforma en departamento de trabajo, ¿no? Adquiere jerarquía. Y digamos, el crecimiento político que tiene desde esa secretaría lo convierte, ¿no es cierto?, después en ministro de Guerra y vice. Pero es justamente este apoyo social que obtiene y el apoyo de sobre todo los sectores sindicales, ¿no? El que obtiene, que lo hace, digamos, lo lanza, lo catapulta al centro de la escena pública, ¿no? Claro, pero era un funcionario intermedio, podemos decir, que crece a partir de lo estratégico de sus políticas, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? A ver, me voy a fijar en Entonces, el chat. todavía estaba vigente el régimen militar en todo No, este es proceso. régimen militar, claro. Claro. Es régimen militar hasta el 46, hasta que se hacen las elecciones presidenciales, que es lo que vamos a desarrollar ahora, pero es régimen militar, claro. Es el gobierno de la Revolución de Junio. Por eso Perón le dicen el hijo directo de la Revolución de Junio, ¿no? Es como el régimen sale de esa crisis que había tenido en el año 44, ¿no? Es como sale, porque había sido fuertemente observado en el año 44 por esas políticas, la anticlerical, antiliberal, pronazi, todo eso. Entonces, ¿cómo sale de esa crisis? ¿Cómo sale de ese embate? Sale, digamos, con una llave de éxito frente a la sociedad argentina, que es una política social que estaba en agenda desde el comienzo del siglo, pero que la hacen efectiva. Pero disciplinando a esa sociedad, disciplinándola, sobre todo a esa sociedad sindical, ¿no? Por eso el decreto de asociaciones profesionales es muy importante, porque dice, sí, vamos a hacer un reconocimiento, pero sobre estas bases. No es abierto para todos. Bien, ¿hay alguna otra preguntita? Bueno, continuamos entonces. Justamente diríamos, esta vuelta, este volantazo que tiene el régimen en el año 44 y el ascenso, digamos, digamos, el hecho de que Perón se convirtiera en un actor protagónico, ¿no es cierto?, de ese régimen militar, junto con en un contexto muy complicado que tiene que ver justamente con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque tenemos que pensar que esto ocurre entre el 44 y el 45, y en el 45, a mediados de año, la política social de Perón no solamente ha sido bien recibida en los sectores sociales medios y bajos, sino que ha sido fuertemente observada por algunos sectores de la patronal, ¿no es cierto?, que han visto cómo el mundo, diríamos, como el Estado ha tomado un lugar importantísimo en la regulación de las relaciones en capital y trabajo, y que para ellos lo ven como una expresión del fascismo o una expresión, ¿no es cierto?, de esos gobiernos autoritarios y totalitarios. La lectura, entonces, de la política del régimen militar por parte de un arco ideológico
y partidario que está muy embalado en cómo sigue la guerra y cómo la guerra está, diríamos, girando a favor de los aliados. ¿Por qué? Porque a partir del año fines del 44 y en el 45, la estrella de Hitler va cayendo, ¿no es cierto? Hasta que le dan un golpe definitivo, tiene que rendirse en agosto del año 45. Entonces, el hecho de que el régimen militar había sido filonazi, o filofascista, y que el fascismo y el nazismo está perdiendo en el mundo, hace que una parte de la opinión pública argentina asocie el fin de la Segunda Guerra Mundial con el fin del régimen militar. Entonces, eso tiene un aditamento, que es que Perón no solamente ha llevado a cabo una política social que ha asusado a los sectores populares y medios frente a la patronal, sino que acumuló poder. Volvemos a decir, había empezado como secretario de una repartición, como un funcionario bajo, intermedio, y había terminado siendo vicepresidente. Entonces, esa veloz carrera política era otro motivo de discusión, no solamente para la opinión pública anti-revolución del 43, no solamente para la opinión pública antimilitarista, sino hacia adentro de las Fuerzas Armadas, que veían que Perón había crecido exponencialmente, que había ganado aliados que ellos no controlaban, y que aparte Perón se había enamorado de una artista, ¿no? Que era Eva Duarte, y que generaba escándalo en los grupos militares, sobre todo en los clericales rígidos, ¿no? Que consideraban que el poder y que la política con el mundo del espectáculo tenían poco que ver, ¿no? Entonces, esta situación muy densa, muy móvil, con muchos factores a tener en cuenta para entender el desarrollo del sistema político, gravita en que el régimen militar se da cuenta que tiene que llamar a elecciones, ¿no? Hay una presión de la opinión pública para que convoque a elecciones, y también una fuerte presión de la opinión pública y del sector militar en que Perón tiene que desaparecer de la escena pública, ¿no? Entonces esto hace la presión sobre Perón, lo conducen a que renuncie, y es conducido a la isla de Martín García, donde había un presidio desde el siglo XIX, y en donde también había terminado recalando Irigoyen cuando lo habían destituido, ¿no? Entonces, una nueva etapa de ese régimen militar, que es cómo salir de esa crisis, pensando que tenían todas las herramientas en sus manos. Este proceso, que es entre agosto, estamos en agosto de 1945, tiene un desenlace inesperado. Inesperado. ¿Por qué? Porque el fin de la Segunda Guerra Mundial lleva al paradoxismo, digamos, lleva a una parte de la opinión pública a celebrar el éxito de las libertades públicas en las calles, ¿no? Entonces, una parte de la opinión pública en septiembre de 1945 se manifiesta contra el régimen militar, le exige otra vez que llame a elecciones, porque la democracia ha ganado en el mundo, han ganado los aliados contra los fascistas y los nazis. Entonces, eso significa que el régimen militar tiene que desaparecer de la escena política argentina y abrir elecciones para restablecer de vuelta el funcionamiento de la Constitución del 53, de las libertades públicas, el funcionamiento de los partidos, etc. Lo que ocurre en el medio es lo inesperado, que es que al tiempo que hay una movilización a favor de la libertad, hay una fuerte movilización y una desconfianza y un resquemor al régimen militar, ¿no es cierto?, de cómo había salido Perón de la escena pública. Y en este punto hay un activismo político muy importante en los sectores sindicales que convocan a una huelga que sería, había estado programada para el 18 de octubre
de 1945, pero que es superada, digamos, la movilización popular es superada, o el activismo popular es superado por los acontecimientos, porque un día antes de esa huelga que habían decretado los sectores sindicales en rechazo a la política del sector militar, que lo tenía preso a Perón en la isla de Martín García, se moviliza la gente por las calles de las principales ciudades del país, sobre todo en La Plata y en la Plaza de Mayo, que reclaman la libertad de Perón. Eso se anticipó a la huelga. La huelga había sido programada para el 18 de octubre, pero el 17 las calles de las ciudades en su mayoría se vieron plagadas y pobladas de personajes nuevos que ocuparon el espacio público en reclamo de la libertad de Perón. Ese 17 de octubre, entonces, es característico de una movilización popular, de sindicatos movilizados y movilizados en las calles. También se caracteriza porque las fuerzas de seguridad no reprimieron la movilización. La policía los dejó pasar, dicen las fuentes, ¿no? Esa exigencia de libertad de Perón, que finalmente sale, ¿no es cierto?, es conducido de la isla Martín García a Plaza de Mayo, pronuncia su discurso y le dice: está todo bien, quédense tranquilos, vuelvan a su casa. Ese día pasó a la historia, como después el régimen peronista hace de ese día un momento, digamos, el acontecimiento fundacional del nuevo movimiento político, pero justamente ese día nacía un nuevo movimiento político en la Argentina del siglo XX, que es justamente el que va a conducir a Perón a la presidencia constitucional del país al año siguiente, y que va a fundar una nueva era, esta era peronista ya en matriz constitucional, con cambios muy importantes en el medio, pero que va a marcar un antes y un después en la historia política argentina. ¿Tienen alguna pregunta en relación a esto? Hola. Profe. ¿Tienen preguntas o no? ¿Seguimos? No. Bueno. Continuamos entonces. Producido el 17 de octubre del 45, el impacto o el efecto de esa movilización popular se traduce en dos cuestiones. No solamente que Perón es liberado, sino que Perón decide presentarse a las elecciones que se van a desarrollar en febrero de 1946, y que, entonces, en función de eso, estamos en octubre, en esos meses se dedica al proselitismo, a organizar la campaña electoral y a diseñar la estrategia electoral para poder ganar, ¿no es cierto?, las elecciones del año 46. Perón en ese momento, entonces, no tiene un partido político propio, pero tiene aliados, sobre todo los dirigentes del Partido Laborista, que le facilitan esa organización partidaria para presentarse a elecciones. Y el núcleo del Partido Laborista se ve completado por otros grupos políticos que Perón sale a buscar apoyos, ¿no?, para armar una coalición electoral, porque no tenía partido propio, vuelvo a decir. Él había sido un funcionario del régimen militar. Tenía adhesión popular, pero necesitaba una estructura de partido para competir en las elecciones. Entonces, el Partido Laborista es la base y Perón sale a pedir apoyos a los grupos políticos provinciales, por ejemplo, ¿no?
En la provincia de Buenos Aires obtiene el apoyo del Partido Conservador, pero los conservadores de Mendoza, los demócratas de Mendoza, no le dan el apoyo a Perón, ¿no? Pero sí los de Mendoza, ¿quiénes son los de Mendoza que le dan el apoyo a Perón? Los radicales renovadores. Entonces va sumando aliados en todo el territorio nacional, para eso usa el tren, ¿no? Para visitar las provincias y ganar apoyos en el interior. Así se compone la fórmula electoral con la que se va a presentar a las elecciones del 46, y esa fórmula es Perón-Quijano, ¿no? Ramón Quijano. Y esa fórmula va a competir con otra fórmula, la de la oposición, que va a tener el nombre de Unión Democrática. ¿Quiénes van a estar en la Unión Democrática? Y los adversarios, que van a ser sus adversarios históricos, que por una parte son los conservadores, que no entraron, como los de Buenos Aires, en la Alianza Peronista, los radicales, los socialistas, más los sectores empresariales, y tienen el apoyo o el guiño del embajador de los Estados Unidos, ¿no? Es importante tener en cuenta que en la Unión Democrática aparecen muchos que los que habían estado en la coalición de Justo, en la concordancia, ¿se acuerdan? En la coalición que le había permitido a Justo convertirse en presidente y que de última habían estado en la coalición golpista del 30. Y la Unión Democrática tiene como fórmula a Tamborini y Mosca, que son dos dirigentes radicales y que provienen también del riñón socialista. Y esa contienda electoral es muy dinámica, ¿no? La propaganda electoral, los mitines, los viajes al interior. Y allí Perón, digamos, introduce con un eslogan en donde a través del cual representa qué se dirime en esa elección, desde el punto de vista de la opinión pública movilizada, una opinión pública movilizada y fuertemente movilizada en los meses precedentes, ¿no? Para Perón, entonces, el eslogan, o cómo va a ser la propaganda electoral, va a plantear una opción, una polarización, ¿no? Él o Braden, ¿no? El lema es Perón o Braden. ¿Y Braden quién era? Era el embajador de los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que Perón hacía a través de esa propaganda electoral es plantear la nación contra los adversarios de la nación o de la patria. Lo que está planteando ese Braden o Perón es la oposición entre nacionalismo e imperialismo. Bien, ¿hay alguna pregunta en torno a esto? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe, no me pregunta. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces quedó claro que Perón, a partir de las elecciones del 46, entonces, digamos, ese régimen militar, la salida política y electoral de ese régimen militar va a estar dado en febrero del 46, en donde compiten Perón como candidato del Partido Laborista y sus aliados contra la fórmula Tamborini-Mosca de la Unión Democrática, en donde esa elección va a darle el triunfo a Perón, convirtiéndolo en presidente constitucional, ¿no? Es decir, que hay un cambio institucional relevante que es importante que ustedes identifiquen. Ese paso, ¿no es cierto?, de funcionario de un régimen militar a presidente constitucional. Vamos ahora a desarrollar otro punto, que es justamente el Perón presidente y las características que tiene el régimen peronista
bajo un liderazgo de la naturaleza del liderazgo peronista, que es un liderazgo político centralizado. Entre 1946 y 1952, que es recuerden, que ¿por qué estamos hablando del 46 y 52? Porque son los 6 años del mandato presidencial, de acuerdo a lo que establecía los artículos de la Constitución Nacional, ¿no? Que el presidente tenía 6 años el ejercicio del mandato y que no era reelecto, no podía ser reelecto. Pero acá van a haber cambios importantes, pero es importante que también tengamos en cuenta y reconozcamos el primer gobierno del segundo gobierno de Perón. Por eso ahora vamos a estar en el primer gobierno de Perón, entre el 46 y el 52. Hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta en estos 6 años, y lo vamos a dividir de esta manera. Por una parte, teniendo en cuenta que ya la coalición electoral que había llevado o conducido a Perón a la cúspide del sistema político argentino, siendo presidente, esa coalición electoral va a tener modificaciones. ¿Por qué? Porque van a empezar a surgir problemas y conflictos entre los sindicalistas, que habían sido justamente, y buena parte de los laboristas eran sindicalistas, y los políticos profesionales o los renovadores. Y ahí Perón, digamos, resuelve el litigio de una manera muy particular, porque lo que hace es disolver el Partido Laborista. Es decir, la base electoral que le había servido para convertirse a presidente termina siendo disuelta y crea una nueva agrupación partidaria, que es el PJ, ¿no? El Partido Justicialista. En este sentido, el Perón presidente lo que hace es construir o fundar una nueva estructura partidaria ya siendo presidente, ¿no? No es un partido que ha estado en la oposición y llega a ser gobierno, sino él, constituido como gobierno, forma un partido de gobierno. Con algunas particularidades. ¿Por qué? Porque el PJ va a tener una organización muy diferente a los partidos que ya existían en la Argentina, ¿no? Es una estructura interna muy distinta a la que había tenido la Unión Cívica Radical, con sus congresos, convenciones y comités, o el Partido Socialista, con sus congresos y comités, y el PJ va a adoptar una forma distinta, porque se va a organizar en 3 ramas: la rama masculina, la rama femenina y la rama sindical, ¿no? Entonces, esto es una novedad muy importante en la forma de organización política y partidaria, porque trasunta el peso que tiene el partido, el peso que tienen los sindicalistas adentro del partido, en la organización sindical, y el peso que van a tener las mujeres, y sobre todo con Eva Duarte de Perón, en esa organización partidaria, ¿no? Es así que Evita en el 47 forma el Partido Peronista Femenino, y esto va en sintonía con una gran novedad de la época y muy importante, que es que se sanciona la ley de sufragio femenino, por el cual se suma todo el conglomerado de mujeres mayores de 18 años a ser electoras, a ser ciudadanas, se le concede la ciudadanía política, y esto es muy importante porque el Estado responde a un reclamo que antes había estado tan solo en los grupos feministas, ¿no? Porque las feministas argentinas desde el principio del siglo XX habían venido reclamando por el sufragio, como lo habían hecho las de Londres, las feministas norteamericanas, las feministas españolas, las feministas francesas, y nunca habían podido conseguir que la clase política diera el voto a las mujeres. Y en este sentido, sin ser feminista, porque Eva Perón no era para nada feminista, ni el régimen peronista era feminista, pero recogen un reclamo de las feministas del voto a las mujeres que se sustancia, ¿no es cierto?, a partir de 1947, y que va a ser fundamental para las próximas elecciones, sobre todo las del 51. ¿Hay alguna pregunta en torno a esto?
Aquí, Nahuel, Canuto, ¿me están escuchando? Sí, sí, profe. Parece que están durmiendo, más que escuchando. Bueno, Nahuel Canuto pregunta, dice, no me queda claro la disolución del Partido Socialista y la aparición. Bueno, es que justamente es una decisión política la que toma Perón de disolver el Partido Laborista y persigue a sus dirigentes, ¿no? Sobre todo Cipriano Reyes, que va a tener una discusión enorme en torno a esto. Y no es que aparece el PJ, sino que Perón promueve la creación de un nuevo partido político en reemplazo de ese, ¿no? Esto le genera problemas después, ¿no? Por supuesto, pero es lo primero que hace frente al éxito electoral, ¿no? Es deshacerse del partido político que le había facilitado el acceso a las elecciones. ¿Está claro, Nahuel? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, vamos a continuar, si no hay más preguntas, con un segundo punto de este tema de los pilares del régimen peronista en el primer gobierno de Perón, ¿no? Que es, que tiene como foco la CGT, es decir, la Confederación General de Trabajadores, ¿no? Nosotros habíamos visto hasta en las unidades anteriores, ¿no es cierto?, que había habido un intento de integración gremial en el año 31, y también habíamos visto que las organizaciones sindicales estaban, digamos, ubicadas ideológicamente del centro a la izquierda, ¿no? Bueno, el peronismo lo que hace es un fuerte giro de estas identidades políticas. Es una pregunta que digamos, ha cruzado toda la agenda sobre los estudios políticos argentinos y sobre el peronismo, es decir, ¿qué hace que los trabajadores se hicieron peronistas? Es decir, ¿por qué se hicieron peronistas? Porque si eran sindicalistas, socialistas, o anarquistas o comunistas, porque pasaron a ser peronistas cuando el peronismo en ese momento, en los años 50, era una opción, diríamos, anti-izquierda, ¿no? Es muy distinto a lo que después pasa en el peronismo cuando la izquierda se instala como una opción dentro del peronismo, que eso ocurre en los años 60, ¿no? Entonces, el tema aquí con la CGT, hay que tener en cuenta qué pasó con la CGT en este primer periodo de la presidencia de Perón. En general, no tiene autonomía del régimen ni de su jefe. Esto es un tema muy importante porque pierden la autonomía que habían tenido previamente en relación con el Estado y se convierten en agencia de directivas oficiales. A esto también contribuye que hay una fuerte persecución a dirigentes sindicales comunistas, ¿no es cierto?, e incluso a los mismos laboristas, como recién hemos dicho. Esta escasa autonomía del Estado, escasa autonomía de los dirigentes sindicales, del jefe máximo político que era Perón, es decir, un fuerte verticalismo en la relación entre Perón, su organización política y la CGT. Por otra parte, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas fueron un pilar relevante del régimen peronista. Perón venía de allí, ¿no es cierto? Venía del ejército, había participado en el grupo de oficiales unidos, había sido funcionario del régimen militar, y con las Fuerzas Armadas Perón tiene muchos lazos, ¿no? Muchos camaradas, muchos amigos, y aparte viene de allí. ¿Y cómo se traduce el apoyo a las Fuerzas Armadas? Se traduce en el aumento del gasto militar, ¿no es cierto? El presupuesto del Estado le da a las fuerzas militares un dinero importante que se traduce no solamente en inversión en armamentos, en construcciones, en una serie digamos, de inversiones en el sector de las Fuerzas Armadas, sino también en la satisfacción de exigencias sectoriales, que sobre todo en los sueldos de los oficiales jefes de las tres fuerzas y también en los ascensos y grados militares concedidos por Perón a los camaradas. Esto también después genera también resistencia, o conflictos, porque si uno es teniente coronel, el otro no lo puede ser, por lo tanto, pero tenemos que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas fueron un pilar muy importante y que, digamos, el apoyo
del Estado o del gobierno a las Fuerzas Armadas se tradujo en que del presupuesto nacional tenían una muy buena tajada. Otro actor importante es la Iglesia Católica, ¿no? Y en esto hay una continuidad entre el régimen, digamos, la actitud del gobierno y del Estado frente a la Iglesia Católica en relación al régimen militar del 43 y el primer gobierno de Perón. Esa continuidad en que se ve, en que Perón nos toca la ley de enseñanza religiosa en las escuelas, nos vuelve, ¿no es cierto?, a la característica laica, la mantiene. Recién esa tradición se va a modificar en el segundo gobierno de Perón, que lo vamos a ver con posterioridad. Por otra parte, lo que hay que señalar de estos pilares del régimen peronista y de esta rápida descripción que hemos hecho de los actores, qué pasa con los partidos políticos, qué pasa con la CGT, qué pasa con las Fuerzas Armadas, qué pasa con la Iglesia, es que el análisis del funcionamiento del esquema político del primer gobierno peronista lo que marca es que hay una fuerte concentración de poder en el presidente que fortalece el poder ejecutivo nacional, ¿no? Y que hay que tener en cuenta en el análisis de esa concentración de poder político algunos tips, digamos, ¿no? Por una parte, ¿qué hizo? Cuáles fueron las decisiones que tomó el presidente y el Poder Ejecutivo frente a la Corte Suprema de Justicia, qué pasó con las universidades y con la prensa, y qué pasa también con la oposición, que es un tema que nosotros venimos siempre pensando, ¿no es cierto?, y tratando de entender las relaciones entre gobierno y oposición. Tomando en cuenta estos asuntos, rápidamente vamos a decir que con la Corte el régimen peronista no heredó la Corte que había tenido, no mantuvo la composición, sino que la modificó, es decir, destituyó a los viejos miembros de la Corte y los reemplazó por algunos miembros adictos al peronismo. Por otra parte, con las universidades se mantuvo la misma tónica que venía con el régimen militar, ¿no? Se interviene en las universidades, hay diríamos, persecución y en algunos casos se dejan cesantes a profesores que no eran afines al régimen, se obliga a los profesores a afiliarse al PJ y también eso pasa a nivel de magisterio, ¿no? Del magisterio, es decir, no solamente los empleados públicos, sino las maestras también se vieron muchas veces compelidas a afiliarse al partido político. Y también hay un avance y control de los medios de comunicación masiva y es cuando a este tema se refiere una cuestión muy famosa, que es que justamente que fue estatizado el diario La Prensa, ¿no? Que La Prensa era un diario clásico del siglo XIX y que pasó a ser comandado por la CGT. Esa concentración de poder político en el poder ejecutivo se traduce también en términos parlamentarios, porque las restricciones de las libertades públicas y el tratamiento con la oposición hace que el Congreso es mayoritariamente, unánimemente peronista y hay pocos representantes de los radicales en ese Congreso, ¿no? Tienen mayoría parlamentaria, incluso en el año 48. En el 1950 solamente habían 6 diputados de 140 que no eran del partido oficialista, ¿no? Es decir, que hay una reducción del rol de partidos opositores, que es muy importante en las características que va a tomar el régimen de unanimista. Esto un concepto que lo vamos a desarrollar el miércoles. Finalmente, digamos, esa concentración de poder, digamos, y esa ola donde se combina un fuerte liderazgo personal y el control de los principales resortes del poder nacional y en las provincias, se traduce en la reforma de la Constitución, ¿no? Ese es un gran hecho, un gran acontecimiento que trasunta el primer gobierno de Perón, porque se convoca a una convención constituyente en el 49 que reemplaza la Constitución del 53 por la Constitución de 1949, en donde hay algunos tips que hay que señalar de esta Constitución, ¿no? Por una parte, ¿cuál es la principal musa inspiradora de esa Constitución?
nosotros hemos visto cuando desarrollamos la unidad 3, que la Constitución del 53, con su reforma en el 60, había tenido como gran muso inspirador el constitucionalismo liberal, ¿no? Los derechos de propiedad, las libertades individuales, el libre comercio, etcétera, etcétera, libertad de asociación, ¿no? Entonces, la Constitución del 53-60 tiene una fuerte impronta, como todas las constituciones latinoamericanas del siglo XIX, en el constitucionalismo liberal. La pregunta es, ¿qué pasa en el siglo XX? ¿Siguen los mismos conceptos constitucionalistas de la doctrina o ideológicos? Pues no, han cambiado. Y hay en la reforma de la Constitución del 49, tenemos que el principal, diríamos, numen, o la principal fuente doctrinaria ideológica está dada por la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y también por una tendencia dentro del constitucionalismo social, ¿no? Que va a propender a instalar los derechos sociales en un mismo estatus que los derechos políticos, ¿no? También va a propender o va a subrayar, no niega el derecho de la propiedad privada, pero instala como principio que la propiedad debe tener función social. Y finalmente hay dos grandes, digamos, contenidos dentro de esa Constitución, dentro de otros muchos, pero eso lo verán cuando hagan derecho constitucional, posiblemente lo estudien, que son dos puntos. Uno es la nacionalización de los recursos naturales. La Constitución del 49 establece que la nación es que los recursos naturales, el agua, los mares, los ríos, etcétera, lo que vendría siendo hoy el ambiente, son recursos son nacionalizables, ¿no? Eso es lo que hace también que después los yacimientos petrolíferos y demás sean recursos nacionales hasta que se provincializan en algunos casos, como en el caso de Mendoza. Y finalmente, el otro punto que es sumamente sensible y que disparó enormes controversias y discusiones y demás, es que se reformó se introdujo una novedad dentro de la conformación del Poder Ejecutivo, que es que el presidente podía ser reelecto, ¿no? Se habilita la reelección indefinida del presidente y del vice, y esto también contribuye a dividir aguas entre el mundo peronista y el antiperonista, porque, digamos, al habilitar la Constitución la reelección, daba de lleno, ¿no es cierto?, era un anticipo de que Perón se iba a presentar de nuevo a las elecciones para renovar su mandato en las elecciones del 51, y esto justamente va a empezar a ser visto como un elemento disruptivo de la tradición republicana y un ejemplo cabal de digamos, de que hay de que el mismo régimen ha generado los recursos institucionales para reproducirse en el poder y reemplazar, digamos, los fundamentos de una democracia republicana por una autocracia o un sistema dictatorial. No sé si hay alguna pregunta al respecto. A mí, profe, No. me quedó muy claro lo de la CGT. ¿No le quedó claro lo de la CGT? Bueno, la CGT es la Confederación General del Trabajo, ¿no es cierto? Y nosotros habíamos visto que había habido un primer principio digamos, de agremiación de esa diversidad sindical de principio de siglo en los años 30. La principal característica entonces de la CGT es que pasa a ser controlada por los dirigentes afines al régimen y al líder y a Perón, por lo que se convierte en una agencia de directivas oficiales, pierde autonomía en relación al líder político que era el presidente, ¿no? Es como que se convierte en una caja de resonancia de lo que le mandan desde arriba, no tienen autonomía para moverse en torno a lo que podían obedecer a las bases, sino que eran funcionales a la estructura de poder. Eso quiere decir. Y eso está ayudado porque esa CGT, aparte, está formada por todos afines al régimen, no hay lugar a la disidencia peronista ahí adentro, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta con el tema de la asociación con el decreto de asociación. No había lugar a la libertad sindical, por lo tanto, si
el dirigente tenía que ser fiel al régimen, no podía no serlo, porque si no lo eras podías ser objeto de persecución, como le pasó que hubo muchos presos políticos en ese periodo, y también entre esos presos políticos eran los sindicalistas, que no respondían al liderazgo de Perón. Y sobre todo eran los comunistas y los socialistas, porque como vimos en el texto que yo les leí hace un ratito, ¿qué había dicho Perón en el 44? ¿Qué había dicho? Dice, se lo vuelvo a repetir, dice: yo llamo a la reflexión de los señores para que piensen en manos de quiénes estaban las masas obreras argentinas, y cuál podía ser el porvenir de esa masa, que en un crecido porcentaje se encontraba en manos de comunistas, que no tenían ni siquiera la condición de ser argentinos, que no creen importados. Ahí, ¿qué está diciendo Perón? No solamente son comunistas y hay que combatir a los comunistas, sino que aparte eran extranjeros. Nosotros, diríamos en la cabeza de Perón, tenemos que tener dirigentes argentinos y que sean fieles a el régimen y no que estén jugando a favor de países o ideologías que son foráneas, ¿no? Como la izquierda, que es vista como algo preocupante para el desarrollo nacional. Así le funcionaba la cabeza a Perón. No sé si le queda claro. Sí, sí. El tema es que esa CGT no tiene autonomía de su líder político. Y no tiene autonomía porque ha sido transformada, digamos, esos dirigentes sindicales son fieles al régimen, no tienen autonomía frente al régimen. Entonces, esa es una batalla que había dado Perón y que la va a mantener en el tiempo, aún cuando está exiliado. La discusión frente a la izquierda está ahí, porque Perón, justamente uno de los principales rasgos que tiene su pensamiento político es un pensamiento político afiancado en lo nacional que desecha de plano posiciones de izquierda. Las desecha. Eso es lo que también va a explicar después su actitud frente a los grupos de la izquierda peronista, ¿no? Eso lo van a ver en la unidad 8. Y es la discusión adentro del peronismo, en algunos casos, no hasta ahora, pero hasta prácticamente en los años 70, ¿no? Eso lo que quiere decir es que, bueno, acá no hay lugar para otra discusión sobre el peronismo. La discusión si puede haber uno o más peronismos es posterior, es en los años 60 y en los 70, ¿no? Cuando la izquierda y la derecha peronista se enfrentan. Pero no en este momento. ¿Está claro eso? Profe. ¿Perdón? No escuché. No, que estos dirigentes de la CGT en 1945 habían apoyado a Perón Por supuesto. y son ahora los que son blanco de rechazo del mismo Perón. No, al contrario, si son todos, son filoperonistas. En Justamente la 1945 también. transformación que se ha hecho es anterior. Es como han ido, digamos, quitando del medio toda disidencia dentro del peronismo. Entonces la CGT, entre el 46 y el 52, se convierte en una agencia estatal más. No tiene autonomía frente a sus reclamos y frente a sus demandas frente al Estado, sino que sigue las líneas del Estado. Claro, ¿No? son títeres de Perón. No sé si son títeres, funciona así, con una gran obediencia de por medio y un gran verticalismo. Bien, gracias. Bien. Bueno, vamos a ver cuántas diapositivas me quedan para el miércoles. Bueno, está bien. Bueno, vamos a ver el último tema de la clase de hoy, para cerrar este régimen, digamos, esta caracterización muy rápida de la primera presidencia, con una pincelada, ¿no? Las principales pinceladas sobre la economía del Estado peronista
entre 1946 y el 50 y dejar abierta la puerta para justamente marcar, hay como dos grandes momentos dentro de esos años peronistas en términos de política económica. Este primer momento que llega hasta el año 50 y lo que pasa después del 50. Entonces, comenzamos diciendo lo siguiente. ¿Cuál era el panorama de la economía argentina en el momento que Perón se convierte en presidente de la nación, ¿no? Por vías constitucionales en el año 46. Y aquí tenemos que irnos de vuelta al tema de la guerra, ¿no? Por eso es muy difícil tratar de entender cómo funciona el sistema político sin tener en cuenta ese gran escenario que fue la Segunda Guerra Mundial y cómo los países, en este caso la Argentina como país periférico, ¿no es cierto?, también terminan impactados por ese gran acontecimiento de que movió el mundo y que lo configuró de vuelta. Entonces, en materia económica, el año 46 lo que muestra es que va a haber una economía de posguerra. ¿Qué características va a tener la economía de posguerra? Y ahí lo que nosotros tenemos que destacar son algunas cuestiones centrales. En ese momento, más que deseado para otros ministros de Economía argentinos que le siguieron, no había deuda externa en el país, ¿no? Había muchísima plata en el Banco Central, cosa que hoy no hay nada, ¿no? Reservas de divisas. ¿Y todo esto por qué? Porque justamente la guerra había demandado los que la Argentina vendía, ¿no? Que eran cereales y carnes, ¿no? Mientras los países europeos estaban en guerra, necesitaban alimentar a sus soldados, a sus poblaciones, ¿y qué venía? Iba el trigo, iba maíz, podía ir cebada y la carne enfriada, ¿no? Entonces, acá hay un punto que es central, que es que la economía de posguerra fue favorable a ese primer gobierno peronista, ¿no? ¿Por qué? Porque no había deuda, porque había reserva de divisas, porque el mundo quería nuestros productos y porque esa actividad económica lo que daba es que estimulaba el desarrollo industrial que había empezado en las décadas anteriores. Hemos dicho, ¿no es cierto?, esa industria sustitutiva de importaciones. Por lo tanto, era un panorama alentador, ¿no? Esperanzador. El segundo punto que interesa de esta economía del Estado peronista es que, ¿cómo pensaban ellos que debía funcionar el Estado y las políticas económicas? ¿Quiénes eran los factores motorizantes de esa economía? Y ahí hay que tener en cuenta que para los militares, como Perón, y sus asesores económicos y financieros, tenían una convicción de que el Estado, esto que ya habíamos visto, ¿no es cierto?, con los Estados Unidos y con los teóricos del New Deal, y que el otro día algunos de ustedes trajeron a colación, ¿no es cierto?, la teoría de Keynes, que hay una confianza en el sector público como el gran generador de actividad económica y una desconfianza en el capital privado. Le ponían mucho más fichas al papel que debía cumplir el Estado y el sector público en la actividad económica que en el sector privado. Por lo tanto, esta relación entre el contexto, esa economía de posguerra, que era una ola favorable junto con esa concepción, es lo que nos orienta a definir las principales características de las políticas económicas del primer peronismo. ¿Cuáles son las características de esas políticas económicas? Hay tres características que hay que señalar. Una que es nacionalista, que promueve la actividad nacional y la economía nacional y el desarrollo nacional. Intervencionista o keynesiana, como lo vimos antes, ¿no es cierto? Que las políticas económicas hay que planificarlas, no están, digamos, tiene que haber una planificación económica, de ahí la importancia que van a tener los planes quinquenales en la cabeza
del Estado peronista y en Perón, el desarrollo hay que planificarlo, esa es la idea, ¿no? La economía tiene que tener un plan, no puede ser producto de decisiones inconexas. Esa es la idea. Y al mismo tiempo debe tener otra pata, que es distribucionista. Debe promover la distribución del ingreso y la riqueza, y el Estado debe tener un papel importante en la distribución del ingreso y de la riqueza nacional. Es por eso que en función de estas características generales de las políticas económicas, van a explicar, o estas convicciones, van a explicar las características que va a tener la política económica en sentido estricto de ese primer gobierno peronista. Porque si hemos dicho que dan un énfasis importante al sector público y tienen desconfianza en el sector privado, una primera caracterización destaca que el Estado peronista expandió el gasto público y amplió la esfera de la acción estatal en diferentes rubros de la economía o aspectos de la economía. En la ampliación de la esfera de la acción estatal es donde hay que ubicar la nacionalización de empresas que antes estaban en manos privadas y que pasaron a ser empresas públicas. Por ejemplo, las empresas de servicios públicos, como ferrocarriles, teléfonos, tranvías, luz, etc., ¿no? Toda la política de nacionalización de empresas que hasta el momento habían estado en manos privadas, inglesas, francesas, holandesas, pasan a ser empresas públicas. Servicios de transporte, de comunicación, de luz, después del gas, que son muy importantes, ¿no? Es la gran 1947, la más famosa de todas es la nacionalización de los trenes, ¿no? Que los trenes habían sido inversiones inglesas, en toda esa discusión, ¿no es cierto?, de capital nacional, capital extranjero y de la pelea con el imperio inglés, etcétera, etcétera. Los ferrocarriles pasan a ser argentinos, del Estado argentino, ¿no? Y Perón ahí se, enlaza ese gran acto político que es que el Estado Nacional se convierte en propietario de los principales ferrocarriles, de las 4 líneas de ferrocarriles, y les pone el nombre de los grandes padres fundadores de la República del siglo XIX. ¿Por qué? Porque el que venía a Mendoza, ¿qué nombre tiene el ferrocarril? Le puso. ¿Ustedes saben cómo se llama el ferrocarril que venía de Buenos Aires a Mendoza? ¿No? No, profe. Ferrocarril San Martín. El que iba al norte, ¿cómo se llama? Ferrocarril Güemes. No, Belgrano. El Belgrano. Podría haberse llamado Güemes, pero no le tenía tanto respeto como a Belgrano. El que va a la Patagonia, ¿qué nombre le puso? Perón, al que va a la Patagonia. ¿Quién había tenido un general que había tenido gran protagonismo en la Patagonia? Roca. Muy bien, Ferrocarril Roca, perfecto. Y el que iba también al norte, que pasaba por Rosario, que es otro presidente fundador, escritor, historiador, le puso Mitre, ¿no? También hubo otra línea que se llamó Sarmiento. Entonces, con esos nombres, Perón lo que subrayaba, no era una desconexión entre el pasado republicano, sino que enlazaba la historia y la integración territorial de los ferrocarriles, sumándole ahora un input nacional, ¿no? Es muy interesante ese fenómeno. Bien, hay otra característica que me interesa señalar en estas políticas económicas, que es que la economía peronista se caracterizó
por una alteración de los precios relativos internos para fomentar la distribución más igualitaria de la renta. Esta cosa tan difícil se traduce en lo siguiente. Lo que hace el Estado peronista es aumentar el salario de los trabajadores, de los asalariados, valga la redundancia, el salario real, ¿no? Y aquí tienen que tener en cuenta que entre 1946 y 1949, el 40% de la renta nacional iba a salarios, ¿no? ¿Eso qué habla? Habla de esa, digamos, tendencia o esa política redistribucionista del ingreso que beneficia a amplios sectores sociales, no solamente a los más carenciados, sino también los sectores medios, ¿no? Que ganan en ingreso y en salario. Profe, ¿cuánto porcentaje dijo? El 40% de la riqueza nacional entre 1946 y el 49 fue a salarios. Y es aquí donde se completa, y por eso muchos autores caracterizan este estado peronista como estado de bienestar, ¿no? Porque es el momento de mayor ingreso per cápita en la historia de la Argentina y al mismo tiempo de pleno empleo. No había casi desempleo. Había el 3%, que es, digamos, si ustedes lo miran ahora, eso era un paraíso, ¿no? Y el tercer punto que me interesa destacar, esperen que voy a corregir acá el PowerPoint. El tercer punto que me interesa destacar es que el sistema de incentivos que estimula las actividades vinculadas al mercado interno fue muy importante y que se desestimularon la producción destinada a los mercados internacionales. Es decir, que la economía peronista mantuvo y acrecentó los incentivos de producción industrial para el consumo interno, no con aspiración a venderlos a otros países, a que esa producción industrial tuviera una vocación exportadora, sino que esa vocación industrial estuvo volcada a satisfacer las demandas del mercado interno que se estaba expandiendo. ¿Por qué? Porque las familias, tanto de los trabajadores más bajos como de los trabajadores de los sectores medios, ¿no es cierto? Por ejemplo, un bancario, tenían ingresos que le permitían consumir bienes nacionales, desde una heladera hasta, ¿no es cierto?, irse a lo mejor una vacación a Santa Rosa de Cabramuchita en Córdoba, o a Chapadmalal o a Mar del Plata. Esta es la lógica de ese Estado y esa sociedad peronista de esos 3 años, ¿no? La gente ganaba bien, tenía trabajo y consumía mayoritariamente bienes nacionales, fabricados en el país. Bien, bueno, me parece dejar acá porque ya se nos ha hecho más tarde, son las 10:42, se me va a terminar en la grabación esta. ¿Hay alguna pregunta? Y continuamos el miércoles. A ver, ¿no está? ¿Otra vez Nahuel Canuto? No, no. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces, sintetizando, hemos visto las características centrales de el régimen militar del 43 al 46. De que de ahí, digamos, la salida de la crisis del régimen militar tiene que ver con elecciones que consagran a Perón como presidente constitucional, y hemos trazado las principales características de la primera presidencia de Perón, señalando aspectos centrales de la concentración del poder en el Poder Ejecutivo Nacional en detrimento de oposición, de la capacidad de autonomía de la CGT frente a eso, la relación con las Fuerzas Armadas, con la Iglesia, etc.
Y también hemos señalado las principales pinceladas de la economía peronista hasta el año 50. ¿Está claro? Sí. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos el miércoles y Muchísimas terminamos gracias. el desarrollo de la unidad, ¿sí? Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chau. Gracias, profe.